Que el Señor le bendiga rica y poderosamente en este domingo 9 de julio, presente año 2023. Su servidor, el pastor Harry Villasís, desde el town, el pueblo o ciudad pequeña, Port Royal, Carolina del Sur, con la iglesia Casa del Rey. Estamos aquí ya en vivo, transmitiendo nuevamente el mensaje poderoso. Lo más importante, la palabra del Señor. Y lo gozamos. Vamos a ir directamente saludando, por supuesto, a toda nuestra querida y muy respetada audiencia que fielmente nos siguen domingo tras domingo. Ahí tenemos hermanos en la fe, miembros de nuestra preciosa familia, amada familia, y otros amigos que se están conectando semana tras semana. Tuve la oportunidad de enviarles una palabra de agradecimiento y espero seguir haciéndolo semana tras semana para valga la redundancia, agradecerles y expresarles nuestra simpatía y nuestro afecto a través de esas líneas por tan gran deferencia que tiene cada domingo sintonizarnos y algunos hasta compartir el video con miembros de sus familias o amistades o hermanos en la fe, de tal manera que el propósito de esta transmisión es que la palabra del Señor corra y siga siendo glorificada. Y me voy a ir directamente a la lectura y voy a resumir el texto, voy a leer solamente una pequeñísima porción del mismo. En esta oportunidad he extraído el mensaje que ya aparece el título en la transmisión, Fiesta Celestial. Está con ustedes ya el título y quiero leer la parábola o parte de la parábola del Hijo Pródigo en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Y por motivo de tiempo voy a resumir, aunque luego voy a referirme a ella en algunos aspectos. Pero quiero leer desde el capítulo 15, el versículo 1 y 2, y luego me voy a saltar hasta el final del versículo 32. Dice la palabra del Señor así, Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2. Y luego el versículo 32 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Voy a repetir el versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Dice el versículo 32, la parte final. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Esta es palabra del Señor. Le he titulado, repito, Fiesta Celestial, y de hecho aparece en el versículo 32 esta palabra fiesta, una expresión de alegría, de gozo, que vamos a estar analizando a través de las líneas o versículos de esta preciosa sección en todo el capítulo 15, que dicho sea de paso contiene 3 parábolas. Podríamos decir hay un 3 en 1. Y aquellos que se encargan de analizar, estudiar las parábolas, hay muchos autores eruditos encargados de este tema, dicen que las parábolas, y entendemos que es así, traen una enseñanza específica dentro de ellas. Y en muchas de ellas viene la llave de esa interpretación dentro de la misma parábola. Y ahora nosotros vamos a extraer la llave. Primeramente la llave es lo que les he compartido en el versículo 1 y 2. Dice la Escritura que Jesús, el Hijo de Dios, recibía a publicanos que eran señalados los cobradores de impuestos en el periodo del Imperio Romano, judíos de la propia nación, pero que trabajaban para la nación extranjera, que se encargaba de explotar al pueblo. Y entonces estos publicanos, recaudadores de impuestos, eran mal vistos por sus conciudadanos. Eran considerados los más terribles pecadores, podríamos decir, porque eran acusados de extorsión, de robo, de engaño y muchos otros males, y el pueblo sufría a causa de los abusos de este grupo de hombres y no sé si mujeres, pero podríamos decir hombres llamados publicanos. Pero dice la palabra de Dios que Jesús los recibía a los publicanos, que estos estaban asiduos de escuchar el mensaje de la palabra que Jesús traía, y se sentaba incluso Jesús a la mesa a comer con ellos. Publicanos y pecadores señalados dentro de la sociedad judía en ese primer siglo. Para esto, el grupo de los religiosos, versículo 2, estaban allí los fariseos y los escribas, miraban con malos ojos, no les parecía, no querían aceptar
que Jesús, supuestamente para ellos, el Hijo de Dios, estuviese atendiendo a la clase más baja de la nación, a los pecadores. Por supuesto, los fariseos y los escribas se declaraban o se consideraban ser el grupo selecto. Juzgaban a la gente según los estándares de la religión y hacían a un lado o menospreciaban a los de baja condición. En base a esta postura, a esta actitud equivocada de los fariseos y de los escribas, podríamos decir la casta religiosa o el grupo religioso de aquel entonces, Jesús les da 3 parábolas. La primera, ahí en el capítulo 15, se lo dejo como tarea, no voy a hacer mención o no voy en tanto detalle, pero la primera es la de la oveja perdida. Luego viene la segunda, dice la mujer que perdió una dracma, que era unidad monetaria en el tiempo de Jesús, una unidad monetaria griega. Y luego la tercera parábola, a la cual yo me voy a referir con un poquito más de detalle, que es conocida como la parábola del hijo pródigo. Dicho sea de paso, las parábolas del Señor Jesús están plenamente atestiguadas. Como dije hace un momento, muchos eruditos se han encargado de estudiarlas. Uno de ellos es Joaquín Jeremiah, muy conocido este teólogo, que habla a favor de las parábolas como el método preferido de Jesús. De hecho, no ha habido otro maestro en esta tierra que haya podido enseñar tan bien las parábolas para ilustrar verdades espirituales como Jesús. Era el método de enseñanza de Jesús por excelencia. Podríamos decirlo también que Jesús era un experto para elaborar parábolas extraídas de las circunstancias o de la realidad de su tiempo. Él podía ilustrar o sacar a relucir una verdad espiritual, una enseñanza oportuna para un determinado grupo de gente. Y aquí tenemos a Jesús hablando, dice Joaquín Jeremiah, hablando de la parábola de Jesús, están plenamente atestiguadas en el plano histórico. Dicho de otra manera, no hay manera como contradecir que esto que dijo Jesús es palabra inspirada y que está registrada dentro del canon de las Escrituras o la Biblia, la palabra del Señor. He titulado a este mensaje Fiesta Celestial y estoy hablando ya sobre el tema hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente y el Padre lo recibe. Y esta es la idea principal de mi mensaje de esta mañana. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente y el Padre lo recibe. Entonces Jesús a propósito envía 3 parábolas o dice 3 parábolas o dirige 3 parábolas a su auditorio. En ese momento eran los fariseos y los escribas y les dice así, un hombre tenía 100 ovejas y una se le perdió y dice dejó las 99 en el desierto y salió a buscar la que se le había perdido y no cesó hasta encontrarla, la buscó hasta que la halló y cuando la halló dice se la echó sobre los hombros y luego regresó donde estaban a las otras 99 y llamó a sus amigos, hizo una gran fiesta porque había encontrado a la una o a la única que se le había perdido y dice el versículo 7, por tanto os digo, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Jesús está ilustrando entonces una verdad ahí, de que Dios se alegra, Dios se contenta cuando un pecador viene y se acerca e ingresa por la fe al reino de los cielos. De hecho, este grupo de parábolas está considerado dentro del grupo de la gracia del reino, la gracia del reino que el Padre Celestial vino a demostrar y a derramar a través de la persona de su Hijo amado Jesucristo en aquel sacrificio perfecto consumado en la cruz del Calvario. La segunda parábola a continuación es acerca de la dracma perdida y dice que una mujer perdió una dracma y entonces encendió la luz y comenzó a barrer y no cesó hasta que la halló. Hasta que la halló, fue persistente esta mujer, hasta que halló, hasta que encontró la dracma que se le había perdido. Y nuevamente dice el versículo, al final del versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nuevamente se reitera, Jesús está reiterando la enseñanza aquí, les está dando, podríamos decir, como una lección espiritual, una bofetada para que los religiosos de aquel entonces se despierten y no vean con malos ojos a aquellos que se acercan a Jesús, que están arrepentidos de sus pecados y Jesús está dispuesto a recibirlos, a perdonarlos y hasta comer con ellos. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Aleluya! ¡Qué bueno es el Señor! Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Recuerden, la llave es la actitud equivocada de fariseos y escribas ante el comportamiento, podríamos decir, de Jesús, ante la apertura que Jesús da a los pecadores y les
revela una verdad contundente que nos conviene recordar, y es el tema central de esta mañana. Hay gozo, sí, hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Dice el versículo 10, hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Es decir, que hay una fiesta grande, hay una celebración única cuando un pecador, cuando tan solo un pecador se arrepiente. Dios y sus ángeles se gozan y hacen fiesta allá en el cielo. Pero luego nos viene la tercera parábola. Y en la tercera parábola, le dije hace un momento que hay muchos que se han encargado de estudiar este estilo de enseñanza de Jesús, esta metodología que Jesús usaba. Las parábolas no son otra cosa sino metáforas extendidas, más amplias, y recuerden, traen una verdad espiritual, una verdad que es necesario entenderla. Y aquí vamos a ir a la tercera, la parábola del hijo pródigo. Recuerden, 3 parábolas en una sola. Jesús les dio 3 como quien dice, si se les escapó la primera en la enseñanza, bueno, les doy la segunda, y si se les escapó la enseñanza a estos fariseos, ciegos y escribas, les voy a dar la tercera. 1, 2 y 3, el Señor es muy sabio y poderoso también de su palabra, y les da la parábola del hijo pródigo, y comienza la narración. Dice: un hombre tenía 2 hijos, y el menor vino y reclamó la parte de la herencia que le correspondía cuando el padre muriese, pero se atrevió tanto este hijo menor que la pidió cuando el padre estaba con vida, pero el padre aceptó cederle ese capricho, podríamos decir. De hecho, la palabra pródigo, pródigo significa capricho, es decir, que era un hijo caprichoso. Era un hijo caprichoso pródigo que estaba despilfarrando, había dispuesto a despilfarrar los bienes de su padre. Dice que el padre cedió ante la petición y le entregó la herencia, y este hombre, el hijo menor, se fue a una región apartada, a una provincia lejana, y allí comenzó a malgastar sus bienes, viviendo perdidamente. Gastó su dinero probablemente en alcohol. La escritura dice específicamente que gastó también en rameras, en prostitutas, y cuando ya lo hubo gastado todo, dice que hubo una gran crisis, una gran hambruna en aquella región, y comenzó a faltarle los bienes de subsistencia, y no le quedó otra cosa que arrimarse a un granjero para que le permitiese apacentar los cerdos. Y dice que era tal el hambre que sentía que anhelaba por lo menos alimentarse de las algarrobas que comían estos animales, los cerdos, pero no le daba. Y dice que en un momento determinado, dice la escritura en el versículo 17, que él volvió en sí. Él volvió en sí. Es decir, que recapacitó. Y ese volver en sí viene extraído de la palabra griega metanoia, que significa un cambio de dirección. Él dijo: me había ido por ese sendero y no me fue nada bien. Creo que me conviene regresar por el otro lado. Es decir, hubo un cambio de dirección, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad en el hijo menor. Reconoció que en la casa de su padre hasta los jornaleros tenían abundante comida, y dijo: volveré, pero voy a volver donde mi padre. Reaccionó y dijo: me levantaré, pero reconozco que he hecho mal, que he pecado contra Dios y contra mi padre. No merezco ser llamado su hijo. Le voy a decir tan pronto llegue que por lo menos me haga como uno de sus jornaleros. Amén, gloria a Dios. Y el chico regresa a casa, pero la escritura nos dice que mientras él iba de camino, el padre lo alcanza a ver primero, y el padre sale al encuentro de este joven, y dice que corriendo, porque corre a su encuentro y lo abraza y le da un beso. El hijo entonces tiene la oportunidad de confesar el pecado que había cometido. El padre no entra en detalles, sino más bien les da órdenes a sus criados que traigan un vestido limpio, que traigan calzado, y que maten al animal más gordo de la manada, al cordero, al borrego más gordo, porque había necesidad de hacer una fiesta, porque el hijo que había huido estaba perdido, pero ha sido hallado, estaba muerto, pero ahora está vivo, y el padre está contento de poder recibir a su hijo nuevamente. Ese es un Dios que permite a sus criaturas actuar con libre albedrío. Y voy a entrar prácticamente al análisis ya. Y me voy a valer del concepto del tertius comparationis, que significa la tercera parte de la comparación del estudioso llamado Hulich. Habla sobre una imagen, y la imagen primeramente son los personajes que se mencionan en la parábola: el padre,
el hijo pródigo, el menor, y el hijo mayor. Son las tres imágenes. Y me voy con esos tres primero. Y dice, es un Dios que permite a las criaturas actuar en su libre albedrío. El padre no se opuso ante la petición de su hijo. Le permitió irse. Si ese era el deseo, le dijo, le dio, como decimos nosotros, luz verde. Le puso el visto bueno. No lo reprimió, sino que le dio libertad. Por supuesto, esa libertad mal utilizada se convirtió en libertinaje. Un Dios que permite a sus criaturas actuar en libre albedrío. Y el albedrío es la libertad individual que requiere reflexión y elección consciente. Es decir, más bien el hijo actuó bajo un capricho. Dice, le reparte los bienes y dones que pasan bajo la responsabilidad de otros. Es lo que Dios exactamente hace. Y ya trayéndolo al plano de la Escritura, esa imagen del Padre está representando a Dios el Padre. El Padre del pródigo es el Padre Dios, nuestro Padre Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que envió a su Hijo a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Concede ciertas libertades que no escapan a su providencia. Dios tiene el control de toda la creación, de toda su creación. Dios tiene el control de manera específica, no solamente de los seres vivos de más baja condición, como los animales o las bestias, de su creación excelsa, la humanidad, el ser humano. Dios tiene el control en su providencia, en su soberanía. Dice, no escapa nada de su control, concede ciertas libertades. Está presto a recibir a todo aquel que comete o incurre en pecados. El Padre Celestial nunca se va a negar a recibir a todo aquel que se arrepiente y vuelve a Él. Un sector de la sociedad representa a los fariseos. La figura de los fariseos representa un sector de la sociedad que no acepta a los convertidos. Dije al comienzo, la casta religiosa de los fariseos y de los escribas juzgan a otros según sus propios estándares religiosos. Dice, y no según los estándares de Dios. Los estándares de Dios, en este caso, su gracia y su misericordia abundante, que hace posible hasta recibir al más vil pecador. Aquellos que la sociedad excluye, aquellos que en algún momento emitimos una opinión y decimos, ese hombre o esa mujer no tiene el perdón de Dios. Y nos atrevemos a decir o a expresar algo así cuando ignoramos que Dios puede perdonar y quiere perdonar hasta al más vil pecador. No, porque desconocen a Dios o no lo conocen y no han experimentado su gracia. Esto es lo que sucedía con los fariseos y los escribas. Eran religiosos ciegos, no tenían conocimiento de Dios, no tenían conocimiento de lo que la nueva vida en el Espíritu significa. Y no logran sintonizar, porque están ajenos a la vida de Dios, no logran sintonizar con los sentimientos que surgen de aquellos que están arrepentidos. No logran sintonizar. Les parece una ridiculez que un pecador llegue a esas alturas como esos publicanos, y esos pecadores se sentaban a la mesa y como decir, se están haciendo los mojigatos. Mira, ahora están sentados con el que dice ser profeta. Algún provecho han de querer sacar, pero no pueden entender que dentro de su interior está latiendo el deseo de poder conocer acerca del Hijo de Dios, que les está ofreciendo salvación y vida eterna, que está dispuesto a perdonar los pecados. No pueden sintonizar con esos sentimientos. Y estaba recordando, por ejemplo, hablando de la insensibilidad de los fariseos, capítulo 7, libro de Lucas, el mismo evangelio, habla de un Simón, de un fariseo llamado Simón. Y en su casa, este fariseo había invitado a una cena a Jesús. Y mientras estaban en plena cena, dentro de un patio, este hombre probablemente acaudalado, el fariseo, de hecho era una clase alta de la sociedad judía en aquel entonces, y entró una mujer que era reconocida, dicen, en el pueblo como una mujer pecadora, estaba así identificada. Pero probablemente esta mujer había tenido ya un conocimiento de Jesús o había escuchado el evangelio, si no de Jesús, directamente de alguno de sus discípulos. Y esta mujer, al saber que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se postró a llorar a los pies de Jesús, detrás, ni siquiera delante de Jesús, sino a sus pies, pero a la parte trasera, dándole, como quien dice, a las espaldas de Jesús.
y comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y a secarlos con sus cabellos. Y en ese momento comenzó a cavilar el fariseo nuevamente, que no entendía, que estaba fuera de sintonía, como decimos, fuera de onda. Y dice, comenzó a pensar y dijo, si este fuera profeta, sabría qué mujer, qué tipo de mujer es la que lo está tocando. Le dice que estaba alejado de la vida. No entendía que esta mujer que estaba allí era una pecadora que quería estar con Jesús, porque Jesús le ofrecía el perdón, la salvación y la vida eterna. Un penitente como el pródigo, que pensó que tenía todo bajo su control. La segunda figura que vimos es la del hijo mayor. Es decir, el hijo mayor representa al grupo religioso. ¿Por qué? Porque la parábola nos dice que cuando el padre estaba haciendo la fiesta, ordenó matar el becerro más gordo, y hubo música, hubo algarabía, y de repente llegó el hijo mayor, porque eran dos hermanos. Había estado probablemente ocupado en la faena del campo, y de repente cuando llega a la granja o a la finca, escucha la música y llama a uno de los jornaleros y le pregunta de qué se trata. Y el jornalero, el sirviente, le dice, es que tu hijo, tu hermano, el menor, ha llegado, ha vuelto a casa y tu padre decidió hacerle una fiesta. Y entonces eso lo puso malhumorado al hijo mayor, al hermano del pródigo. Se puso mal, no quería entrar a la fiesta. El padre tuvo que salir para hacerle entender que el hermano incluso se dirige a este de una forma despectiva. Le dice, este es tu hijo. Me llama la atención porque le dice al padre, este es tu hijo. Como quien dice, ese ya no es mi hermano, ese es tu hijo, pero no tiene nada que ver conmigo. Tan enojado estaba, pero el padre le responde en el 32, este es tu hermano era muerto. Como quien dice, cuando alguien se quiere desembarazar, lavarse las manos o sacársela, como decimos nosotros, dice, allá tu hijo, al que tú has mimado, al que lo has consentido. Como dice, no es mi hermano. Pero el padre en el versículo 32 le reitera, este es tu hermano, es de tu sangre. Yo soy el progenitor tanto tuyo. Y lo involucra. Le dice, estaba muerto, pero ha vivido, ha vuelto a la vida. Y era necesario celebrar la vuelta de este hijo a casa. Porque este hijo, el mayor, representa justamente esa clase sacerdotal o religiosa de aquel entonces, que no podía aceptar a un pecador. Pero nos vamos al número 3, a la tercera imagen. Es el hijo que pensó que tenía todo bajo control. Es decir, la figura del hijo pródigo. El típico individuo que cree que tiene todas las cosas, como decía el Chapulín, fríamente calculado. Tenía todas las cosas fríamente calculadas. Y dijo, bueno, voy a tomar la herencia. Tengo facultades propias, mentales, intelectuales, físicas, recursos materiales. Puedo dedicarme a la dolce vita, no tengo que rendirles cuenta a nadie, soy lo suficientemente crecido, puedo llevar una vida independiente como me dé la gana. Este hombre, esta imagen de este hijo pródigo, representa a mucha gente que está a nuestro alrededor. Disponía de facultades propias para llevar una vida a su antojo, pero fracasó en su intento y le tocó vivir de miserias. Cuando estaba destinado en la casa del Padre para tener abundancia, él prefirió y decidió o escogió el camino equivocado y terminó viviendo en miseria porque escogió mal. Pero, importante, reacciona a tiempo, se humilla y da pasos firmes para volver a Dios. Importante, hay que rescatar esto. El versículo 17, se lo dije, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hay una decisión, hay una disposición de este hijo menor que representa, insisto, esta es la tercera imagen, que representa a todo aquel que habiendo llevado una vida extraviada en este mundo, decide tomar un nuevo rumbo. Es lo que se llama un cambio de dirección. Y yo voy a entrar directo a la aplicación, ya que esta es una fiesta espiritual, porque hay gozo en el cielo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Y estoy hablando acerca de una fiesta celestial, sí.
Así es el título de este mensaje, fiesta celestial. Hay fiesta en los cielos. Yo me recuerdo en mi infancia una cantidad de fiestas en las que asistía y asistí. Desde niño tengo memoria de fiestas, y obviamente de fiestas no espirituales. Abundaba, circulaba mucho alcohol y bueno, usted sabe los desenlaces de ese tipo de fiestas. Lastimosamente de esas fiestas ya no quedan más que vagos recuerdos. Pero lo que sí concluyo es que ninguna de esas realmente ha traído el gozo. Solamente puede haber gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y yo recuerdo un término que usamos en la infancia y en la juventud, y es sinónimo de fiesta: pachanga. Los que son ecuatorianos probablemente entenderán este término, pachanga. ¿Entraste ya a la pachanga espiritual? Esto es una manera de pregunta. ¿Entraste ya a la fiesta espiritual? ¡Wow! Incomparable. Para poder entrar a la fiesta, ser contado entre esos invitados de honor, es necesario aceptar al Hijo de Dios. Los fariseos y los escribas no entendieron que el que se sentaba a comer con publicanos y pecadores es nada más ni nada menos que el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Aquel que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y que sigue insistiendo, sigue buscando, sigue intentando, está agotando todos los medios de su gracia, no los escatima con tal de hallar al pecador, sino con tal de hallar a la oveja perdida, con tal de hallar a la moneda perdida, con tal de hallar al hijo pródigo, al hijo menor que se había extraviado. El Padre se vuelca y envía al Hijo, a su Hijo amado Jesús, a dar su vida en la cruz del Calvario para salvar al pecador. ¿Estuviste tú ya en una de esas fiestas en las que te mencioné? Terrenalmente hablando, probablemente sí has estado. Y quiero decirte, son insignificantes. Hay otra expresión muy ecuatoriana, creo que mi padre la usaba, y en casa la escuché muchas veces. Cuando es una fiesta bien elegante, bien pomposa, dicen que te vas de mantel largo. ¡Wow! Mantel largo dice que es una fiesta donde hay abundante comida, buena música, la gente bien vestida. Pero en cambio, cuando había esas fiestitas por ahí, inventadas o organizadas a última hora, decía, te vas a una fiestita de arroz quebrado. Es decir, una fiesta pobre, una fiesta humilde, donde probablemente no hay buena música, donde probablemente no hay manjares, ¿verdad? Y en lugar de eso, vamos a servir un arrocito ahí de esos quebraditos. Bueno, quiero decirte, ¿tú quieres ir a una de mantel largo o prefieres quedarte con la de arroz quebrado? Yo quiero decirte que la de arroz quebrado es la terrenal, pero la fiesta de mantel largo, de la gran cena del Cordero que va a celebrar con su iglesia, es cuando Cristo vuelva con su iglesia, aleluya. A todos aquellos que estén registrados y estemos anotados, inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Ha alguna vez observado algún seguidor de Cristo asiduo? Voy a usar otro término, pegajoso. De eso que dicen, me voy para el templo, no me quiero quedar en la esquina. Me voy a leer la Biblia, me cansé de ver la tele. Y dice, wow, te estás poniendo demasiado religioso. ¿Sabe? Así pensaban los fariseos y los escribas de los pecadores. Les comenzaron a caer mal porque en lugar de irse a la esquina a beber cerveza, ahora quería solamente estar con Jesús. No los critiques si ves a uno. De hecho, yo soy uno de ellos. La gente en la esquina decía, Javi, ya no vas a ir ya no vienes para... No, me voy para el templo. Aleluya, me voy a la fiesta espiritual. Aleluya. No critiques. No lo critiques si ves a uno, más bien empatiza con él. Quizás está viviendo una luna de miel con el Maestro. Porque todo aquel que ha sido renacido, ha sido perdonado, se siente perdonado, se siente incluido en el reino, está llamado a vivir una luna de miel, una fiesta celestial continua. Y concluyo con esto: el amor de Dios es incomparable.
Y eso es lo que ilustra en el fondo la parábola. El mensaje, ya está. La llave la teníamos, la razón de la misma. Jesús cierra con broche de oro y dice, y lo que quiere decir es que el amor de Dios y su misericordia no se compara con nada. Es lo que el Padre representa, el Padre del Hijo pródigo. Eso, el Padre celestial. Es su amor que esperó la llegada, que le dio luz verde para que vaya, pero que sabía que por su amor él iba a regresar, a retornar. Y que cuando él venía arrepentido, él no lo iba a recriminar sus malas acciones y sus malas decisiones. No, lo iba a recibir con brazos abiertos. Es lo que el Padre hace por un pecador. Prueba a Jesús, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él siempre toma la iniciativa. Y como dije hace un rato, tiene todo fríamente calculado para recibir al arrepentido y darle una vida mejor. Porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ven a la fiesta celestial que Cristo te quiere dar. Padre, gracias por este tiempo especial, por habernos ayudado y sostenido hasta hoy como iglesia y poder compartir esta palabra. Yo te pido por aquellos oyentes, tanto amigos, que quizás un día estaban dentro de la iglesia, o escuchar un mensaje, el mensaje del Evangelio de la salvación. Te pido, Señor, que tú obres en su vida, que ellos puedan volver a tiempo, oportunamente. Tú estás haciendo un llamado, estás llamándolo, Señor, para ser regenerados, ser renovados. Señor, en esta serie de mensajes, confesión, perdón y restauración, es necesario que pongamos atención y que no perdamos esta fiesta por los deleites temporales de este mundo. Estos deleites que hoy están, se encienden, pero luego se desvanecen. Pero la fiesta celestial, la fiesta espiritual en nuestro corazón nos mantiene viva, encendida. Está encendida la llama. Tú llamas al pecador a experimentar tu gracia y tu misericordia. Tu perdón, Padre. Te pido misericordia para cada vida que está escuchando este mensaje, que pueda ser compartido y que él mismo traiga los resultados, Señor, y el propósito para el cual tú lo has enviado, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Su servidor, el pastor Harry Villesís, todos los domingos, la iglesia Casa del Rey, para servir. Dios los bendiga.